Agradecemos que continúe informándose con Noticiero Hechos. Estamos comenzando la semana, estamos en el día lunes y este día vamos a hacer un recuento de los primeros 100 días de gobierno del presidente Nayib Bukele. Hay diferentes situaciones que han ocurrido, por ejemplo el plan de control territorial que fue lanzado el 20 de junio y que hasta ahora el presidente considera que ha dejado buenos resultados. De hecho, agosto fue calificado como el mes menos violento desde la firma de los acuerdos de paz en El Salvador. Así lo dijo el presidente. Las cifras también de homicidios registran una baja de acuerdo a los datos que maneja la misma Policía Nacional Civil. Además, hay otros temas que son muy mediáticos, como por ejemplo la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, la denominada CICIES, que fue lanzada justo días antes de que cumpliera los 100 días el presidente Nayib Bukele. Vamos a poner algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestros invitados de este día lunes. El presidente Nayib Bukele cumplió ayer 100 días en el poder. Durante ese tiempo se han ejecutado proyectos encaminados a la seguridad, salud y combate a la corrupción. El 20 de junio arrancó el Plan Control Territorial, el cual según el mismo Bukele consta de 7 fases, de las cuales se han puesto en marcha 2. La fase 1 se denominó preparación y la 2 oportunidad. Las autoridades anunciaron que pronto pondrán en marcha la tercera fase que se llamará modernización. Para la segunda, el gobierno aún necesita $91 millones para su financiamiento. Sin embargo, la semana anterior, el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, dijo que hasta ese día no habían recibido la solicitud formal del gobierno central. A finales del mes pasado, el jefe de Estado también anunció la puesta en marcha del Plan Nacional de Salud, con el que busca suplir todas las carencias del Sistema Nacional de Salud. Las autoridades aseguran que esta iniciativa tiene un componente adicional, que es la creación de la Dirección Nacional de la Prevención. Es de mencionar que el viernes, a pocas horas de cumplir sus 100 días, Bukele puso en marcha la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en El Salvador, a pesar de las críticas y las interrogantes que se generan ante su instalación. Con esto dio cumplimiento a una de sus promesas de campaña: la persecución de los delitos de corrupción. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, analizaremos los primeros 100 días en el gobierno de Nayib Bukele junto a expertos en materia de leyes, política y sociedad. ¡Comenzamos! Así es, saludamos esta mañana a nuestros invitados, el doctor Jorge Martínez Menéndez. Doctor, como siempre, un gusto recibirlo, bienvenido. Bueno, muchas gracias y muy buenos días a todos. También está con nosotros Juan Carlos Fernández, decano universitario y conocedor de esta realidad, la realidad que estamos viviendo aquí en El Salvador. Juan Carlos, un gusto recibirlo. Buenos días, gracias, un saludo a todos. Bueno, es increíble cómo pasa de rápido el tiempo. Hace quizás unos meses estábamos hablando de elecciones, de la elección presidencial, y hoy estamos hablando ya de las promesas que el presidente Nayib Bukele hizo y que, algunas se han materializado, como por ejemplo uno de los temas, decíamos, más mediáticos en estos días, es el tema de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Fue lanzada, la semana anterior, por lo menos el marco, de cómo va a funcionar y del apoyo que tendría de un organismo como la Organización de Estados Americanos. Pero, ¿qué les parece a ustedes, el manejo que se está haciendo del tema? El presidente ha sido muy cuidadoso, por ejemplo, en cuanto a dejar ver, parte de lo que va a hacer la comisión. De hecho, no se ha dicho porque el mismo representante de la OEA decía en la conferencia de prensa que hay cosas que no se pueden decir porque decía de que eso le restaría fuerza, al combate que se pueden hacer a delitos como la corrupción. Pero, ¿qué piensan ustedes del manejo que se está haciendo y que mucha gente considera, que esta es una promesa de campaña que se ha cumplido, por lo menos en parte, ¿no? Bueno, mire, el discurso del representante de la OEA es de que El Salvador tiene la legislación suficiente para combatir la corrupción y la impunidad. Y que dentro de las normativas de la OEA, él reconoce de que también El Salvador tiene esa capacidad. Es interesante que un tema principal de la agenda de un presidente sea el combate a la delincuencia y a la impunidad y a la corrupción, porque ese es uno de los temas más sentidos por nuestra población. Y todo discurso que vaya en el sentido de combatir la corrupción y que devuelvan lo robado, etcétera, etcétera, encuentra el beneplácito del pueblo, ¿no? El que si es internacional o nacional, eso es un tema, secundario. Creo yo que lo que tenemos que, porque, la comisión fue anunciada, no existe, pero fue anunciada, ¿no? Sí.
se habla de un proceso de formación. Sí. Lo que nos gustaría es la efectividad de esta comisión. Es que muchos de los que se han opuesto a una comisión internacional sostienen de que El Salvador tiene los suficientes recursos como para combatir la delincuencia. Pero hasta ahora quienes se oponían a una CICIES nunca presentaron ninguna propuesta, excepto el diputado Parker. Pero ahora que el presidente presenta una propuesta en donde en uso de las instituciones y de la normativa ya creada se va a combatir la corrupción, eso me parece que está bien. No es internacional porque es una, digamos, una propuesta que cumple con uno de los señalamientos de los que se oponían a una CICIES, que decía que no, que limitaba la soberanía y que no sé qué. Bueno, entonces, esta es una comisión, no sé si podrá llamarse CICIES, ¿verdad? Pero si le ponemos en vez de internacional de investigación, responde a las mismas siglas. Pero sí, es importante que exista un esfuerzo de coordinar esfuerzos de instituciones del Estado, y en el que la OEA, según lo que dijo el representante del secretario general, va a venir a hacer lobby en las distintas dependencias del Estado, en el órgano judicial, en el órgano legislativo, para que apoyen el combate a la corrupción. O sea, está bueno también, y está dentro de lo que puede hacer la OEA. O sea, hasta ahorita no ha habido ninguna transgresión de ley, y se está usando la institucionalidad del Estado, en el que indudablemente pues el órgano judicial es el que va a administrar justicia y la Fiscalía es la que va a judicializar los casos y va a ejercer la titularidad de la acción penal. Ahora bien, se ha dicho que las instituciones de El Salvador necesitan ser fortalecidas, y ese es un aspecto importante que se ha manejado, digamos, desde el anuncio que se ha hecho de las CICIES. Pero ¿qué pasa, digamos, cuando, digamos, gente como la que ha estado al frente de la Fiscalía deja, digamos, esos espacios en los que a veces hay la sensación de parte del ciudadano de que no están haciendo su trabajo? ¿Será que necesitan un empujoncito y que esto puede traducirse a través del trabajo que puede hacer, en este caso, las CICIES? ¿O cómo ve usted la situación, Juan Carlos? Creo que ese ha sido uno de los principales elementos por los cuales la población está satisfecha con la presentación o el inicio de un proceso de instalación de unas CICIES. Yo particularmente sostuve previamente que era importante el fortalecimiento de las instituciones. Es una cuestión que año tras año se viene hablando, pero es una tarea siempre pendiente. Como ese fortalecimiento nunca llega, en efecto, las CICIES esperaríamos que logre alcanzar el fortalecimiento principalmente de la Fiscalía General de la República para la lucha de los delitos contra la corrupción. Y es por eso que la población pide que esta empiece a funcionar a la brevedad posible, precisamente por eso, porque hemos tenido casos de fiscales generales ya presos también por corrupción, señalados por actos que rayan con la legalidad, y eso es lo que la población cree que una CICIES podría venir a superar, ¿no? Esas deficiencias institucionales, y yo espero que sea así. Ya no estamos en la etapa de cuestionarnos si es necesario o no la CICIES, es una política del gobierno, por lo tanto ahora el debate tiene que centrarse en cuáles van a ser los alcances de esta comisión. Muy bien, son aspectos, digamos, importantes. El presidente mencionaba una palabra, digamos, en su discurso, y él decía auditoría. Que es necesario, decía, que se haga una auditoría, y por eso se hablaba de que va a trabajar la policía, la Corte de Cuentas, el Ministerio de Hacienda, en, digamos, auditar todo lo que se está haciendo y el manejo que se ha hecho de, digamos, de los fondos del Estado en determinado momento. Hasta ahora no se ha dicho cuáles serían los casos, por ejemplo, que se analizarían, pero esta palabra ha estado presente, digamos, por lo menos en los últimos días, auditoría. ¿Qué piensa usted, doctor, sobre este tema? Bueno, si es que las instituciones están creadas, pero no funcionan. La Corte de Cuentas, según la Corte de Cuentas, aquí no pasa nada, ¿no? Aquí no hay corrupción. Según el Tribunal de Ética Gubernamental, aquí no pasa nada tampoco. Comenzó a operar por un tiempo
la sección de probidad de la Corte, pero luego le cortaron las alas, ¿no? Todas estas cosas se deben corregir, porque lo que yo entendí del discurso del presidente es que van a revitalizar, o sea, se van a fortalecer estas instituciones. Porque yo le digo, mira, ha habido muchos críticos de una comisión internacional y entre los argumentos es que hay que fortalecer las instituciones del Estado, pero nunca hubo una propuesta de fortalecer las instituciones del Estado. Incluso ni siquiera existe la idea. Por ejemplo, la Fiscalía, que es tan importante, quiero decirle de que la Fiscalía debería tener un presupuesto quizás como el del Ministerio de Defensa o más, por las atribuciones que tiene el fiscal, pero todo a raíz de la nueva normativa procesal penal. Antes la Fiscalía era más pequeña, pero había posibilidad de iniciar los juicios en un juzgado de paz. La gente venía, tenía una denuncia y ahí se apersonaban los fiscales. Cuando el delito era muy grave llegaba un fiscal específico, o si no llegaba el fiscal que estaba adscrito a un tribunal de primera instancia. Y los jueces de paz solo tenían la atribución de realizar las primeras diligencias de inspección, de instrucción. Pero como se cambió de la normativa, ¿no? Incluso la gente yo anduve haciendo encuestas por cuenta mía con profesionales y le decía, si a usted le dañaran, fuera víctima de un delito, ¿a dónde iría? Y me decía, ¿dónde un juez de paz? Cuando ya estaba vigente la nueva normativa y no de hacía un mes o dos, no, ya tenía 2 o 3 años. Eso quiere decir que culturizar un sistema tiene un costo. Y aquí lo que se hizo fue crear el monopolio de la acción penal en la Fiscalía. Hace poco yo tuve un contacto con unos detectives de la Policía Nacional, investigadores, y ellos me decían, no deja de ser largo el procedimiento, porque mientras nosotros hacemos los trámites, luego pasa a la Fiscalía, pero la Fiscalía tiene tanto trabajo que para que lo judicialicen pasa mucho tiempo. Entonces, quiere decir, ¿por qué no tomamos un poco de la normativa anterior? ¿Por qué no dejamos que haya jueces que conozcan como instructores de las primeras diligencias? Y así le quitamos ese gran peso a la Fiscalía, porque ahí le llegan a la Fiscalía las denuncias porque me robaron un pollo y una docena de huevos, porque, en fin, no solo es cuestión de decir, miren, vamos a nombrar 10,000 fiscales, pues, para que den cobertura a todas las necesidades del país. No, hay que ver qué reformas legislativas se hacen. Ahora bien, pero digamos el tema de las CICIG se puede analizar desde diferentes aristas, como por ejemplo la reacción que ha tenido la clase política del país con el tema de las CICIG. Por un lado vemos una arena que dice, bueno, nosotros estamos de acuerdo con que hay una comisión de lucha contra la impunidad, pero al principio decían, pero que no salga del marco constitucional. Eso es parte del discurso que ha manejado Arena y lo último que decían era, le vamos a pedir al secretario general que nos explique cuáles son los alcances de las CICIG, por lo menos de cómo se está manejando aquí en El Salvador. Eso es lo que decía Arena el día viernes. El FMLN decía, nosotros no vamos a dar votos ni vamos a pronunciarnos por algo que no conocemos. Entonces, y así las diferentes reacciones de los sectores políticos. Pero, ¿cómo ve usted, por ejemplo, la reacción que han tenido estos sectores ante esto que digamos, se convierte en una promesa que hizo el presidente cuando estaba en campaña, ¿no? Actualmente la CICIG en realidad es una comisión que se crea con decreto ejecutivo, por lo tanto afecta exclusivamente al órgano ejecutivo. Y ahí es el llamado que no solo estos dos institutos políticos han hecho, sino que una serie de representantes de la sociedad civil para que se institucionalice las CICIG y se le blinde frente a decisiones futuras. En ese sentido, creo que el presidente Bukele debería en efecto blindarla de manera tal que cuente con el apoyo primero de la Asamblea Legislativa. Ahí se demostrará qué diputados estarán o no de acuerdo con este tipo de comisiones y, por supuesto, evitar futuras demandas de inconstitucionalidad. Si bien es cierto, en este periodo el tema de la lucha contra la corrupción es uno de los ejes fundamentales del gobierno, eso no nos garantiza que el siguiente periodo presidencial sea así. De manera tal que la misma OEA planteó que como mínimo se necesita 10 años para el funcionamiento adecuado de las CICIG. Es necesario dotarla de ese andamiaje institucional que le permita funcionar más allá
de las decisiones de un presidente. Si no, corremos el riesgo de que ocurra lo que pasó con la CICIG en Guatemala, que fue una decisión de Jimmy Morales de no continuar, y por lo tanto se retrocedió en toda la lucha contra la corrupción en nuestro vecino país. Eso es precisamente lo que debemos evitar, y por eso el llamado a que pase por los diferentes órganos del Estado. Sí creo que es un importante paso que se ha dado. Se puede verificar actos de corrupción en el órgano ejecutivo, pero debemos, y todos los salvadoreños sabemos, que los actos de corrupción a veces se presentan también en el órgano legislativo y judicial. Entonces, eso creo que es el trasfondo. Y evidentemente también algunos empresarios han manifestado que no es temor a las CICIES, sino que a un manejo discrecional de las instituciones. Esa es la razón, creo que fundamental. Creo que el presidente debe de comprender ese tema. Se apoya los esfuerzos que él está realizando, pero es importante que se haga en el marco de la Constitución de la República, precisamente para evitar que decisiones discrecionales voten o lleven al traste todo este esfuerzo realizado. Doctor, para algunos sectores, digamos, el presidente está poniendo contra la pared a los partidos políticos. Si lo llegara, por ejemplo, a enviar a la Asamblea, en determinado momento, digamos, el ciudadano está a la expectativa, y creo que quizás ninguno podría decir yo estoy en contra de una CICIES que luche contra la impunidad y contra la corrupción, porque de no hacerlo dirían, bueno, entonces, ¿qué está haciendo este partido si está diciendo que no quiere que se combata la corrupción? ¿Qué piensa usted, doctor? Bueno, indudablemente que también estas cosas tienen su contenido político, pues. Uno no puede decir de que los ojos del gobierno no estén puestos en las elecciones del 2021 también, claro. Pero quiero decirle que hasta ahora no se ha transgredido ninguna norma jurídica con ese anuncio de esa comisión investigadora. Para nada. Es más, ya existe un precedente. Cuando el presidente Duarte gobernó el país, creó una comisión investigadora igual. ¿Se acuerdan de ustedes del famoso Zacarías? Un venezolano que vino a trabajar acá, a manejar eso de la comisión de investigación, que después lo mataron en Guatemala, ¿no? Exactamente, se creó por decreto presidencial como se ha creado ahora. Y no se está transgrediendo ninguna norma, porque esta es una comisión nacional. Es más, ni siquiera hay extranjeros involucrados. En el caso del presidente Duarte vino alguien como un técnico, pues, a trabajar en esa comisión. Después se fue a trabajar a Guatemala. Pero hasta ahora es una comisión de salvadoreños con las instituciones del Estado que han estado dispersas y que hay que ver qué hace cada una, pues. ¿Verdad? Porque en esa dispersión, si no hay una política pública, pero quiero decirle, hay un antecedente. Yo creo que en algún día el doctor Domingo Méndez podría mencionarnos la iniciativa que él tuvo desde la presidencia de la Corte de crear un órgano que coordinara a los distintos órganos del Estado para el combate de la delincuencia y la corrupción, que al final no fructificó porque seguridad, el Ministerio de Seguridad lo que quería era utilizar ese punto de encuentro para encontrar apoyo para judicializar y algunos casos, y que no era la idea, pero sí han surgido, eso no se hizo muy público, ¿verdad? Pero sí es importante que se haga un esfuerzo, indudablemente, que tratar de que estas instituciones del Estado, tal como es el anuncio de esta comisión investigadora, estas instituciones del Estado van a estar ante la lupa del público. Hay que ver de qué manera responden, si la Corte de Cuentas responde, si responde, bueno, son del Ejecutivo nada más, ¿no? Son del Ejecutivo. Aunque, digamos, se ha dicho que la gente de la OEA se va a reunir con la gente de la Corte de Cuentas y de todas las instituciones involucradas, pidiéndole obviamente el respaldo a lo que se va a hacer y, digamos, a lo que se buscaría, que tendrían que, digamos, que desarrollar ellos como parte de la investigación de situaciones como las que tendría en manos las CICIES. Pues. Bueno, pero en eso no hay ninguna transgresión legal. La OEA lo que está haciendo a través de su secretario general es ofreciéndose de lobista.
de ir a buscar que los otros órganos del Estado apoyen esa iniciativa del Ejecutivo, y lo cual está bien, porque lo mejor sería de que una comisión investigadora contara con el apoyo de los 3 órganos del Estado, pues, y de la Fiscalía. Pero hasta ahora, digamos, es el anuncio de la creación de una comisión investigadora. Falta su creación. Es más, faltaría ver ya la presencia del abogado, el doctor Ulloa, que yo lo extrañé, que en el anuncio de las CICIES, siendo él, digamos, el promotor de esto, desde antes, cuando ni siquiera sabía que era candidato. Aquí los estuvimos platicando. Sí. Pues. Entonces, fue extraño no verlo en el anuncio, sí. ¿No? Pero sí, me imagino que ya en la organización, ya en los siguientes pasos, cuando se le dé creación institucional a este ente coordinador de los otros entes del Estado, del Ejecutivo, encargados de combatir el delito, la corrupción, etcétera. Pero sí, la cuestión de auditoría tiene que ver mucho. Bien, desde el 1 de junio hasta, digamos, ahora que estamos en 9 de septiembre, han pasado ya más de 100 días de la administración del presidente Bukele. Hasta ahora, pues, digamos, las primeras evaluaciones que se han hecho, el presidente sale con una muy buena calificación a nivel de la percepción del ciudadano. Incluso el tema de seguridad ha dado un giro y la gente dice, bueno, estamos viendo un cambio, el tema de los homicidios ha bajado. ¿No consideran ustedes que esto, digamos, pone en serios problemas a los partidos políticos que van a participar en el 2021, considerando que van a entrar nuevos actores digamos, a competir en este proceso electoral de 2021? Y la pregunta es, ¿qué tienen que hacer los partidos para lograr, digamos, por lo menos sacar una cuota decente de poder legislativo y municipal en las elecciones de 2021, viendo el panorama que tenemos actualmente? Porque, digamos, en redes sociales lo que se maneja es, en 2021 van para afuera muchos de los actuales diputados. Realmente la perspectiva a futuro de los partidos actuales es muy negativa, se mira muy oscura. Basta con ver los resultados de la encuesta de la prensa gráfica, en la cual el 90% de la ciudadanía manifestaba estar de acuerdo con la gestión del presidente, y además cuando se les consultaba sobre sus preferencias políticas, Nuevas Ideas ya salía con un 35%, muy por encima de su siguiente competidor, que era Arena, que creo que rondaba un poco menos del 9%. Claro. Eso ya nos indica hacia dónde va la situación de las elecciones del 2021, y los partidos políticos sí creo que siguen sin dar una respuesta favorable hacia la ciudadanía respecto de la derrota que tuvieron. Seguimos viendo que dan declaraciones que no están acordes al sentir ciudadano, siguen presentándose en actividades o acciones que también son repudiables por la ciudadanía, y como cualquier ciudadano uno se cuestiona cómo es posible que en 100 días se haya comenzado a resolver algunos problemas, entre ellos una disminución importante en los homicidios, y los gobiernos anteriores no pudieron hacerlo en años, así como el tema del abastecimiento de las medicinas, que también a partir de ayer se supone que ya se ha resuelto esa situación. Entonces es un cuestionamiento válido que se le hace a la gestión de los partidos políticos en el gobierno, y creo que sería conveniente que ellos también salieran y empezaran a mencionar qué ha ocurrido. O sea, cómo es posible que en apenas un poco más de 3 meses se coloquen ya las bases para la resolución de algunos problemas de larga data, porque estos son más de 30 años en esos problemas, y los partidos políticos actuales no hicieron eso. Creo que es un cuestionamiento importante que ellos deben de aprender o deben de saber explicarle a la población. El FMLN, le estaba viendo ayer en redes sociales algunas publicaciones, y decía que lo que el presidente estaba hablando de sus logros de sus primeros 100 días son, decía, obras que dejó comenzadas el presidente Salvador Sánchez Serén. Entonces, pero obviamente la situación es un tanto complicada para el FMLN actualmente. Vemos cómo, digamos, el ciudadano parece que todo lo que le suene, digamos, a FMLN parece que no le gusta, ¿no? ¿Usted cómo ve la situación, doctor? Mire, los partidos políticos, es cierto, todo político va a hacer eso, pues. Si los otros no tuvieron la habilidad
como hacen algunos políticos en el mundo, que cuando ya van a hacer, va a terminar su periodo y no han ganado la elección, hacen una preinauguración para salir en la foto. Esto ni siquiera esa inteligencia tuvieron. Miren, los partidos políticos les pasó lo de aquel famoso personaje de una canción famosa cubana, Chacumbele. No sé si es de que él mismito se mató. O sea, estos solitos se lo hicieron, se chacumbelearon. Y el otro lo que viene es nada más como a darles el tiro de gracia. Pero también no todo está escrito. No, claro. No todo está escrito, porque yo creo, por algo que le escuché al presidente y por un consejo que le dieron siendo aspirante a la presidencia, un consejo que le dieron en España, es de que no es lo mismo un movimiento que una institución política. Nuevas Ideas es un movimiento. Los otros son instituciones políticas. El gane presidencial fue montado sobre las estructuras organizacionales de los partidos que supuestamente eran los rivales. Sí. Que eran liderados por alcaldes y por diputados de los otros partidos, especialmente por el FMLN, quienes querrán reelegirse. Pero por aquella normativa creada por un fallo de la Corte de que no puede haber, ¿cómo es que se le llama? Los transfugas. El transfugismo. Estos van a pretender ser candidatos de sus mismos partidos y van a pedir el voto por las banderas de su partido y tienen la organización territorial de sus partidos. Entonces, a ver cómo Nuevas Ideas hace esto, cómo se organiza territorialmente, porque no es lo mismo votar por un presidente que nos parece simpático a que en el pueblo nos peleemos 2 docenas de presuntos alcaldes, porque en un movimiento no existe esa organización jerárquica, no existe la institucionalidad. Entonces, ¿cómo darle? A lo mejor aquí, con astucia política, el partido Gana se puede aprovechar de la bandera, porque la golondrina la tiene Gana. Y estos son los que tienen una estructura organizacional. Y uno ve inteligentemente cómo los de Gana, por ejemplo, cuando estaban en pugna supuestas 2 planillas por asumir el control del partido, han llegado a un consenso y van a presentar una planilla única. Entonces dice uno, bueno, los partidos todavía no pueden mostrar algo, pues. Porque del otro señor, el de Arena, el que quedó de secretario general, Gustavo López Daviso, en sus discursos cuando él fue precandidato a la presidencia, lo vimos como un amigable componedor, ¿no? Como un hombre de hablar suave y de buscar armonía entre las partes. Vamos a ver qué puede hacer él con su partido. Y también hay otra cosa. El referente de izquierda es el partido FMLN. Pero, ¿qué consideran? ¿Que el FMLN se puede recomponer, digamos, antes de la elección de 2021, considerando qué es lo que ha pasado en las últimas semanas? Los despidos que hizo el presidente de familiares de Óscar Ortiz, y que Óscar Ortiz reaccionaba cuando despidieron a la esposa, cuando despidieron a la nuera, cuando despidieron a toda la gente que estaba trabajando en el Estado, dijo, este es un acto de matonería política. Pero el ciudadano, digamos, pero al pueblo le gusta eso. Sí. Sí, no, yo veo difícil una recomposición del FMLN, al menos a los niveles que tenía previamente, tanto el número de diputados como de alcaldes. Sí, es complicado, sobre todo precisamente porque buena parte de la población está cansada, está decepcionada, creo que eso es lo más importante, porque el partido no hizo los cambios que prometió hacer teniendo el poder. Así que ahora que ya no lo tiene, difícilmente se recupera. Vemos que la población creo que lo apoya en un 5%. Creo que es un porcentaje alto dadas las circunstancias en las que se encuentra. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero todavía tenemos más temas de los que vamos a hablar, tanto con Juan Carlos como con el doctor Jorge Martínez, así que les pedimos a ustedes que se queden con nosotros. Este es el espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana en el espacio de la entrevista estamos haciendo un alto en el camino para
hacer, digamos, algunos análisis sobre lo que está ocurriendo 100 días después de que el presidente Nayib Bukele comenzó a trabajar como presidente de la República. Tenemos como invitados a Juan Carlos Fernández y al doctor Jorge Martínez, quienes nos están dando su punto de vista sobre diferentes temas que están, digamos, siendo parte de las agendas informativas en este 2019. El plan de control territorial fue lanzado el 20 de junio. En la primera fase vimos el despliegue de elementos de la Policía Nacional Civil y elementos del Ejército entrando a zonas que se consideraban de alto riesgo, zonas consideradas rojas, donde digamos, las pandillas acechaban a los ciudadanos. ¿Cómo ven ustedes el desarrollo de este plan de control territorial y cómo lo ha manejado, digamos, la Presidencia de la República? Hemos visto a los funcionarios del gabinete de gobierno ir a las comunidades. Hemos visto, digamos, cómo se les pide que interactúen con los ciudadanos en estas zonas de riesgo y que hablen con ellos directamente sobre los problemas que están enfrentando como comunidad. Hemos visto cómo se ha intervenido algunas zonas donde se ha hecho pavimentación, se ha dejado vigilancia y, digamos, esto se dice es parte del plan de control territorial. ¿Cómo ven ustedes el manejo, Juan Carlos, de este plan de control territorial que se ha convertido, digamos, como en la punta de lanza del trabajo del gobierno en materia de lucha contra la criminalidad? Que si analizamos, por ejemplo, los sondeos de opinión de los últimos 30 años, encontramos que el tema de la violencia generada por pandillas ha sido, digamos, uno de los puntos más sensibles expresados por los ciudadanos. El gobierno ha sido muy hábil en buscar atacar aquellos problemas que año con año la población establece como los que más le afectan. Uno de ellos es la seguridad pública y, en efecto, como usted lo decía, es la punta de lanza de todas las actividades del gobierno y me atrevería a decir que es el elemento sobre el cual la mayor parte de la población manifiesta su conformidad con los resultados. Agosto ya se representaba como el mes con el menor número de homicidios. Hubo un pequeño repunte ahora al principio de septiembre. Eso lo que nos indica es la importancia de establecer medidas que a largo plazo sea sostenible el tema de la disminución de homicidios. Y me parece que el control territorial, en efecto, no es solo que fuerzas públicas como la policía o el ejército estén en el territorio, sino que el Estado intervenga a través de infraestructuras, calles, escuelas y otro tipo de elementos importantes. Creo que el gobierno, repito, ha sido hábil en ese tema. Esperaríamos a ver las siguientes fases del plan de desarrollo territorial, porque aun cuando estamos hablando de 5 homicidios diarios, eso es una cantidad muy grande de homicidios, y lo que nos indica cómo hemos venido normalizando el tema de la seguridad. Nos alegramos porque haya 5 muertos al día, y eso debemos de irlo disminuyendo poco a poco, y creo que se han sentado las bases para ello. Habrá que ver, en efecto, en qué consisten las siguientes fases, que el gobierno no lo ha establecido, para saber si en el mediano y en el largo plazo estas medidas pueden ser autosostenidas. Exactamente. La primera fase fue la de intervención de las zonas consideradas conflictivas. La segunda se denominó oportunidades, que es donde se abre, digamos, el trabajo con jóvenes para darles becas, para darles, digamos, planes de estudio y una serie de elementos que forman parte de la infraestructura. La tercera se denomina modernización, que es supuestamente donde se va a invertir en, digamos, llevar a otro nivel a la Policía Nacional Civil y a los elementos del Ejército, dotándoles de recursos, dotándoles de lo que necesitan para poder trabajar. Pero, doctor, ¿cómo ve usted, digamos, el tema de lucha contra la criminalidad a través de este plan que se denomina Plan de Control Territorial? Bueno, a mí me parece que la primera fase fue una decisión inteligente la que se hizo, porque el presupuesto para el combate a la delincuencia, por ser un año en que el presupuesto lo deja establecido el gobierno anterior, de acuerdo a su política de combate a la delincuencia, era un presupuesto para 3 componentes: prevención, represión y reinserción. Y la decisión del gobierno fue utilizar el presupuesto en represión, que me parece una decisión acertada, porque en la legítima defensa, incluso que existe la legítima defensa social, en la legítima defensa la respuesta ante la agresión tiene que ser equiparable al nivel de la agresión. Quiere decir de que pues, si yo quiero reinsertar y quiero prevenir, pero la agresión criminal es tan grande,
que fue una decisión, me parece correcta, decir, bueno, miren, todo el dinero, el 100% ocupémoslo en la represión. Y vemos nosotros cómo se ha reducido el nivel de la agresión delincuencial. No sabemos cómo van a seguir las siguientes fases, pero sí creo que fue una decisión correcta que dio la respuesta adecuada, ¿verdad? Porque si el nivel de la agresión es mayor que la capacidad de respuesta, nunca vamos a controlar la delincuencia. Pero si los recursos se concentran en represión, se da el resultado que realmente sucedió. Pero ahora bien, quizás los resultados no solo se están midiendo en el tema de baja de las estadísticas de crímenes, por ejemplo, sino también en la guerra de las percepciones. Parece que el presidente lleva la delantera. Bueno, es interesante, mire, esto de los 100 días no es cuestión de que vamos a ver qué es lo que hacen 100 días. No, un mandatario que fue elegido porque en la campaña persuadió con sus promesas a una población votante, esos 100 días es como quien dice, bueno, el pueblo a ver qué dice del arrancón que tuvo, porque son 5 años. Sí. Vamos a ver qué dice el pueblo del arrancón. Por ejemplo, el anterior no le vimos ningún arrancón. Hizo promesas de toma de posesión como de ser austero y reducir el gasto público, y al año no había hecho ninguna reducción. Pero en este se le vio el arrancón, ¿verdad? No, digamos, prometió una comisión, todavía no existe, pero hay una cosa, comunica muy bien que el anterior tampoco lo hizo. El combate a la delincuencia tomó una decisión correcta, concentrar el recurso económico en la fase 1, en el elemento de la represión. Y otra cosa, los gobiernos anteriores no escucharon para nada la opinión ciudadana. Pero aquí yo me di cuenta de algo. La prensa empezó a publicar de una colonia que queda ahí por el lago de Ilopango, Vistalago, que había... Bueno, eso lo publicó la prensa y lo dieron a conocer los afectados. Y de inmediato vimos nosotros que policía y ejército estaban en esa colonia. Eso es un buen comienzo. Ojalá que el gobierno siga escuchando la Vox Populi, porque los anteriores, no me refiero solo al inmediato anterior, sino que los otros, nunca escucharon la Vox Populi, nunca escucharon la voz del pueblo. Y aquí mismo decíamos, es que son cínicos, la gente está en contra de eso y siguen haciendo lo mismo. Esto los obliga también a que en lo que critique la gente, que a veces lo critica porque le disgusta, pero no es que tenga desagrado con el gobierno, pues. Porque lo que vimos con el gobierno anterior, que sus mismas bases lo abandonaron, quiere decir que ni siquiera al interior del partido se escuchó, ni mucho. Y ya el pueblo ya es un sujeto muy distante, ¿no? Hay que escuchar la voz de los gobernados. Porque si los gobernados dicen una cosa y un gobierno le responde, eso es cumplir con el precepto constitucional. El pueblo tiene derecho a expresarse, pero el gobierno está en la obligación de responderle. Esa es el derecho de respuesta a la opinión del pueblo. Pero, ¿qué piensan ustedes, Juan Carlos, sobre, digamos, el hecho que el presidente convierta a la red social Twitter como en su forma de comunicarse, su medio, digamos, para comunicar decisiones que está tomando en el Ejecutivo? Quizás, digamos, es la forma de hacerlas públicas estas decisiones, y en muchas ocasiones dice es que el presidente está gobernando a través de esta red social. ¿Cómo podemos interpretar esto? Digamos, ¿es una carta que el presidente la está jugando bien, o consideran ustedes que debería de cambiarse algún elemento, digamos, de la forma en que se comunica a la opinión pública las decisiones que toma en determinado momento el presidente? Sí, creo que es un mecanismo que está utilizando de forma adecuada. Recordemos que al final Twitter es una red social que comunica de forma gratuita, no necesitamos pagar.
Y si bien es cierto, otros presidentes utilizaron otros medios, uno de ellos era la cadena nacional, resulta onerosa, ¿no? Entonces Twitter llega a millones de personas de una forma gratuita. La cuenta del presidente tiene más de 1 millón de seguidores, lo cual también nos da un indicativo de que sí una buena parte de la población está interesada en seguirle. Sí creo que es una herramienta útil, como podría ser cualquier otra herramienta de red social, y sí también ha dado muestras de que puede gobernar a través de Twitter. Si no, recordemos que únicamente utilizó una palabra, veto, cuando se estaba discutiendo el tema de las reformas a la ley del consumidor. Y eso fue suficiente para que los diputados dieran marcha atrás. Así que sí, en la práctica, nos guste o no nos guste, le está funcionando ese medio de comunicación y está llegando a sus electores. Ya observamos que la mayor parte de sus electores son personas jóvenes en ciertos rangos de edad que están más acostumbrados a comunicarse por esos medios. No tiene que ser el único. De hecho, ahora habrá una cadena nacional donde se presentarán todos los resultados, pero sí creo que uno de los elementos que cualquier observador le puede reconocer al presidente actual es su capacidad de comunicar todas las actividades que realiza él y su equipo de gobierno. Ahora bien, pero ¿cómo vemos la forma en que se está relacionando con los otros órganos del Estado? Digamos, la última petición que hacía la Asamblea Legislativa es, señores, presionen el botón porque necesitamos 91 millones de dólares para financiar el plan de control territorial. Los diputados hasta ahora pues dicen, durante mucho tiempo se vino hablando de esto de presionar el botón y decían no hay una petición formal. Ahora sí ya hay una petición porque ya la envió a la Asamblea Legislativa. ¿Cómo ve usted, doctor, la relación ejecutivo, en este caso, con el legislativo? Y también pues con el judicial en determinado momento, porque cuando se habla de lucha contra la corrupción necesariamente tiene que intervenir el órgano judicial. Bueno, yo creo que al legislativo, antes de asumir el mando, ya los había puesto espaldas planas. Pues sí, porque en ese momento la autoridad para decidir qué día, qué hora y a dónde se iba a hacer el acto de toma de posesión lo tenía la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Y aquí mismo lo hablamos. Sí. Los diputados sabían que ese escenario frente a la plaza cívica, frente al palacio, iba a ser un patíbulo para los diputados, donde les iban a volar la cabeza. Y aún así votaron porque fuera ahí. Y sucedió exactamente eso. O sea, de que estos están derrotados ya, antes de asumir en la posesión el cargo. La Asamblea, como saben de que tienen bajos niveles de popularidad, y eso de lo del Twitter que usted menciona, es que hay decisiones de gobierno que son internas, pues, y así han sido siempre. No quiere decir que por Twitter se esté resolviendo, no, se hace por el curso legal, y lo que es publicar para que el pueblo sepa lo que está sucediendo. Antes no se sabía. Sí. Así que no sé cómo va a ser la relación con el órgano judicial, porque la actual sala de lo constitucional no es la anterior. No es la anterior. Pero creo que el presidente le está apostando a que en el 2021 va a tener mayoría legislativa. Es una posibilidad, no es una probabilidad. Puede que sí, puede que no. Pero hay largo camino todavía. Cuando Paco Flores anunció su política de mano dura, alcanzó el 86% de popularidad. Y a veces los pueblos son ingratos aún con buenos gobernantes. Les dan la espalda por las percepciones, ¿no? Ahorita se tiene una percepción y se le califica con 9. Pero esas percepciones de los pueblos cambian, lo cual obliga a que los gobernantes gobiernen para el pueblo y por el pueblo. Ojalá que sí sea
Ojalá que esas instituciones que combaten la corrupción desde el aparato del órgano ejecutivo se fortalezcan y hagan un combate efectivo. Y esa va a ser una prueba necesaria para que un plan nacional de combate a la corrupción cuente con el apoyo del órgano legislativo y del órgano judicial. Eso se espera. Porque de momento, pues, es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. Ya que muchos dijeron, no, es que no podemos con un internacional porque daña la soberanía. Bueno, aquí está la CICIG nacional, ¿verdad? Y ojalá que con estos recursos, tal como los críticos de la CICIG admitían, con los recursos de la institucionalidad del Estado, con los nacionales, se podía. A ver si se puede. Esa es la prueba. Ahora bien, ¿qué decir, digamos, de la forma en que se está manejando la política exterior? Hemos visto que desde que tomó posesión el presidente, hemos recibido a funcionarios de diferentes niveles de los Estados Unidos. Estuvo aquí Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Estuvo aquí Nancy Pelosi, que es la demócrata más poderosa en Washington. Estuvo aquí Wilbur Ross, que es el secretario de Comercio de los Estados Unidos. Estuvo Kevin McAleenan, que es, digamos, el interino del secretario de Seguridad. Y estamos hablando de gente de primer nivel en la toma de decisiones en Washington. ¿Cómo tomar, digamos, por ejemplo, ese manejo que está haciendo de la política exterior y en el contexto que parece que es totalmente diferente a la relación que tenía el gobierno anterior con un socio como Estados Unidos? Ese es otro de los elementos que la población valora positivamente de la gestión de estos primeros 100 días y es la recomposición de las relaciones con los Estados Unidos. Ya todos sabemos la cantidad de salvadoreños que hay en ese país, es nuestro principal socio comercial, uno de los principales donantes, así que la recomposición ha sido fundamental. Pero hay un elemento que yo quisiera resaltar y es que esa reestructuración o ese relanzamiento de la relación internacional con Estados Unidos no ha significado, al menos no parece que será así, una ruptura con las relaciones con China. También en este escenario nosotros planteábamos antes de la toma de posesiones esa posibilidad de que el presidente Bukele rompiera relaciones con China. Creo que el no hacerlo es también una cuestión positiva. China es ya una potencia mundial, no es una economía emergente, es una potencia mundial sobre la cual El Salvador debe de explorar una serie de mecanismos de beneficio para la población. Así que son dos elementos, ¿no? Una importante reconfiguración y fortalecimiento con las relaciones con Estados Unidos, ya tú lo mencionabas, todos los altos funcionarios de ese país que nos han visitado, y luego mantener relaciones con otros países, entre ellos China, se abrirán con Turquía y otra serie de estados. Así que sí es importante ese pragmatismo con el que yo observo se está manejando la política exterior de El Salvador, aunque sí todavía no veo indicios de cómo se recompondrán las relaciones con nuestros vecinos centroamericanos. Obviamente el contexto regional es muy complicado. La situación política en Nicaragua y en Honduras y en Guatemala se está deteriorando de forma alarmante. Así que habrá que ver si el gobierno de El Salvador se logra posicionar en un liderazgo en Centroamérica para mejorar las relaciones y la postura de Centroamérica frente al mundo, o como hemos visto hasta ahora se ha mantenido al margen de esas relaciones. Doctor, ¿qué piensa usted sobre este, digamos, manejo de la política exterior de El Salvador y donde pues el presidente Bukele dijo vamos a reconstruir la relación con Estados Unidos y hasta ahora parece que lo ha logrado porque, digamos, el hecho que te visite Mike Pompeo, el secretario de Estado, implica, digamos, que tu país representa algo para Estados Unidos, porque de lo contrario los secretarios de Estado de Estados Unidos no llegan a diferentes naciones y no aparecen, digamos, por azar en un país donde ellos consideran que no tienen nada que hacer. Bueno, aquí es importante el tema de las percepciones, ¿no? Por su tradición izquierdista, el FMLN quería que se tuviera la percepción de que no estaban muy bien con los Estados Unidos, pero resulta de que estaban súper bien, a tal grado de que una prueba fue en Naciones Unidas, cuando había un conflicto fronterizo entre Colombia y Venezuela,
eso fue en la OEA, sorprendió que El Salvador votara en contra de Venezuela. Pero claro, por la tradición de izquierda tenían que dar la imagen de que como que no estaban muy bien con el gran imperio del norte, ¿verdad? No, era cuestión de salir elegantemente y decir, nosotros vamos a armonizar nuestras relaciones con los Estados Unidos y dar esa imagen, porque de lo contrario podría suceder lo que pasó en Guatemala, ¿no? Que voluntariamente el presidente Jimmy Morales no quiso firmar lo que El Salvador firmó, entonces le dijeron, bueno, o sea, no firma, y le señalaron la cantidad de represalias que iba a tomar los Estados Unidos. Entonces dice él, bueno, si voy y firmo, pues. Y claro, respecto a la política centroamericana, bueno, la política centroamericana, relaciones entre El Salvador y Honduras, y Salvador y Guatemala, van a estar en consonancia con la política norteamericana para la región. Así las cosas, y es pragmático, y la verdad es que nosotros necesitamos estar bien con el gobierno de los Estados Unidos. Hay más de 3 millones de salvadoreños que viven allá. A Guatemala le dijeron, bueno, le vamos a poner impuesto a las divisas que van para Guatemala. Esa es una de las medidas. Imaginen que nos dijeran eso a nosotros, si prácticamente nosotros aquí nos mantienen desde el exterior nuestros hermanos lejanos. Así es. Bien, doctor, le queremos agradecer que como siempre pues atiendan nuestro llamado para que vengan a conversar con nosotros sobre estos temas. Definitivamente pues hay muchos temas que se nos quedan en el tintero en esta mañana, pero vamos a tener el espacio para poder conversar tanto con Juan Carlos como el doctor Jorge Martínez, para que podamos ir, digamos, desglosando cada uno de los temas que forman parte, digamos, de las diferentes decisiones que están tomando del Ejecutivo. Por eso vamos a cerrar el espacio de la entrevista. Claro que primero les agradecemos a nuestros invitados. Gracias, doctor, por estar con nosotros en esta mañana aquí en Hechos AM. Bueno, muchas gracias y una feliz semana y exitosa semana al pueblo salvadoreño. Y ojalá el gobierno también, para que redunde en beneficio del pueblo. Juan Carlos, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes y pendientes de lo que anunciará esta noche el presidente Bukele en la cadena nacional. Así es, estamos a la expectativa de todos los anuncios que se están haciendo desde el Ejecutivo. Obviamente, digamos, hay situaciones que tienen que ver como el tema de las ICIES, otras situaciones que tienen que ver con el tema de la criminalidad, el aspecto de la inversión, temas de salud, continúan en las agendas porque sabemos que son situaciones muy sentidas por todas las personas pues, que habitamos aquí en El Salvador. Con esto vamos nosotros a una pausa, regresamos enseguida con más de Noticiero Hechos, información del tráfico, información del clima también vamos a tener, así que le pedimos a usted que continúe con Canal 12, somos Red Salvadoreña de Medios.